Buenas tardes, hoy les voy a hablar acerca de las estrategias para el manejo del paciente otorrinolaringológico durante la pandemia por COVID-19. El SARS-CoV-2 es un ARN virus y es el responsable de la enfermedad denominada COVID-19. Sabemos que va a tener una transmisión a través de vía aérea o por el contacto con vómitos y esta puede ir puede tener diferentes manifestaciones. El paciente puede mostrarse asintomático o puede presentar fiebre, puede presentar tos, disnea, puede presentar disgeusia, hiposmia, anosmia y puede llegar hasta una falla multiorgánica. El estado de pandemia fue declarado por la OMS el 11 de marzo del 2020. Esta tiene un periodo de incubación de 2 a 14 días. Los sanitarios representan hasta el 20% de la población general contagiada y esto va a estar relacionado a que el tracto aéreo digestivo superior es un lugar donde se ha detectado alta concentración y tropismo por el virus de SARS-CoV-2. Por esta razón, es que se presenta una alta tasa de infección nosocomial y es importante adoptar medidas para evitar esto. Y en nuestra especialidad podemos observar que vamos a tener un contacto muy íntimo con el paciente a la hora de realizar la exploración física. Vamos a tener un contacto menor de 30 centímetros y además vamos a utilizar diferentes instrumentos y aparatos como ser microscopios otológicos, nasofibrolaringoscopios, realizamos las Luego, nuestro compañero Denis Andino simultáneamente informó de un accidente de tránsito registrado. Y podemos observar que las primeras muertes de médicos durante los brotes de la COVID-19 y SARS fueron otorrinolaringólogos y oftalmólogos. Por lo tanto, se han establecido diferentes estrategias para tratar de disminuir la infección en el personal sanitario. Dentro de las medidas generales para pacientes y usuarios, se recomienda que se coloque información visual sobre higiene de manos e higiene respiratoria en lugares estratégicos para que los pacientes puedan observarlo y así adoptar estas medidas. También se recomienda que todo paciente que llegue a consulta médica acuda con una mascarilla sin válvula. También hay que evitar el uso de abalorios en el trabajo como ceraritos, esclavas, relojes. También previamente a la atención de cada paciente, estos deben realizar la higiene de manos y un personal médico debe estar observando que lo haga adecuadamente. También estos pacientes deben mantener distancia de al menos 2 metros entre cada persona. Se debe disponer en el consultorio de contenedores de residuos que tengan tapa de apertura con pedal para evitar el contacto con las manos del mismo. También el paciente debe acudir solo a consulta, hay que evitar que asista con acompañantes. Dentro de las medidas generales para otorrinolaringólogos y cirujanos de cabeza y cuello que se recomienda que se excluyan a los otorrinos de edad avanzada o de comorbilidades médicas crónicas de interactuar con pacientes que sean altamente sospechosos o positivos para la COVID-19. Se recomienda también el lavado de manos y desinfección con geles hidroalcohólicos en los 5 momentos fundamentales que recomienda la OMS para higiene de manos, que son antes de tocar al paciente, antes de realizar alguna tarea séptica, después de riesgo de exposición a líquidos corporales, después de tocar al paciente y después del contacto con el entorno del paciente. Se recomienda que este procedimiento dure de 20 a 30 segundos. Como primer paso, hay que depositar en la palma de la mano una dosis del producto suficiente para cubrir todas las superficies. Luego se va a frotar las palmas de las manos entre sí. Luego vamos a frotar la palma de la mano derecha en contra del dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Luego se van a frotar las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Luego se va a frotar el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano puesta, agarrándose los dedos. Luego hay que frotar con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Luego hay que frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Y ya posteriormente se ha completado el lavado de manos. También se recomienda el uso de guantes durante práctica clínica habitual, en los que vamos a utilizar guantes no quirúrgicos que pueden ser de látex, vinilo o nitrilo.
Se aconseja que para realizar desinfección de las diferentes superficies vamos a utilizar guantes más gruesos. Y ya cuando vamos a realizar alguna actividad quirúrgica o en la que hay algún riesgo de aerosolización, debemos usar doble guante. También se recomienda el uso de mascarilla, que este va a depender de acuerdo a la distancia que vamos a estar del paciente. Si vamos a estar a una distancia mayor de 2 metros, podemos utilizar una mascarilla no quirúrgica. Si vamos a estar entre una distancia de 1 a 2 metros, podemos utilizar una mascarilla quirúrgica. Pero ya si vamos a estar a una distancia menor de 1 metro del paciente, se recomienda, si no vamos a realizar un procedimiento generador de aerosoles, utilizar una mascarilla FFP2 que nos permita una filtración de partículas mayor del 94%. Y si ya vamos a realizar procedimientos generadores de aerosoles, se recomienda mascarilla FFP3 con una tasa de filtración del 99%. También se recomienda la protección ocular, que esta la vamos a utilizar cuando exista la posibilidad de sufrir salpicaduras por líquidos como sangre, altas concentraciones de aerosolización, como al momento de realizar las nasofibrolaringoscopías que hacemos, también cuando vamos a realizar aspiraciones de oídos, cuando vamos a realizar taponamientos nasales, o los diferentes procedimientos que vamos a hacer, y que cuando atendamos pacientes sospechosos de infección por COVID-19 o pacientes confirmados. Se recomienda esta protección ocular porque se dice que el virus puede penetrar la córnea y va a servir como un posible vector para la transmisión viral. También se recomienda el uso de ropa protectora, como ser una bata impermeable de manga larga, un gorro quirúrgico y botas impermeables. Y debemos usar ropa y calzado destinado para el trabajo. Debemos evitar el uso de abalorios durante el trabajo y hay el uso del equipo de protección individual durante procedimientos quirúrgicos dependiendo de la situación infecciosa del paciente. El paciente, luego las medidas que vamos a adoptar con pacientes otorrinolaringológicos en la consulta médica. Las recomendaciones antes de que el paciente acuda a consulta, se recomienda que deberíamos realizar un cribado sobre COVID-19 mediante una videollamada a cada paciente, en el cual deberíamos preguntar si el paciente ha tenido fiebre en los últimos 14 días, si ha tenido tos, si ha tenido disgeusia, anosmia, si ha tenido diarrea, si ha tenido dificultad respiratoria o si ha estado en contacto con algún paciente sospechoso o confirmado por COVID-19. También se aconseja readaptar la sala. Tania. Sí, doctor. Doctor. Tu pantalla, Tania, no se ve. ¿Y ahorita? Tampoco. Se ve tu foto. ¿Y ahorita se mira? Sí, ahí se mira la pantalla. Ya, yo la miro. Bueno. Dentro de las recomendaciones durante la consulta, se va a indicar que hay una línea de 1.5 metros de distancia de seguridad que va a haber entre el paciente y el personal administrativo. Debemos eliminar de la consulta todo objeto innecesario, todo papel que se encuentre sobre los escritorios. Durante la consulta debemos mantener cerrada la puerta y hay que evitar que haya personas que estén entrando durante la misma. Tras la exploración con el microscopio, este se limpiará y desinfectará en las zonas próximas o que hayan estado en contacto con el paciente, como ser la lente y el área binocular del aparato. Doctora.
Dale, Tania. Ah, no, es que decía que estaba levantando la mano la doctora. Para el uso del microscopio se han recomendado algunas medidas para evitar el contacto íntimo entre el paciente y el explorador. Se han recomendado que se pongan tallas de metacrilato adaptadas al binocular o pueden colocarse envolventes plásticos desechables. Y al momento de realizar cirugías otológicas en el que se utiliza el microscopio, se dice que se recomienda realizarlo mediante cirugía endoscópica. Ya a la hora del uso del endoscopio rígido o flexible, que en el momento que necesitemos realizar alguna nasofibrolaringoscopía, si es de algún paciente que tenga sospecha de tumor u otra patología que cause obstrucción de vía aérea, como estudio complementario, si no podemos realizar la nasofibrolaringoscopía, podemos solicitar la tomografía de cuello. Y se aconseja que al momento de hacer la nasofibrolaringoscopía utilicemos una torre con cámara en la que tengamos pantalla y fuente de luz en lugar de que estemos usando el ocular con visión directa. Y hay algunas, siempre al momento de realizar la nasofibrolaringoscopía se recomienda que usemos el equipo de protección personal completo, ya que es un procedimiento generador de aerosoles. También se ha recomendado la adaptación de mascarillas de anestesia, a través de las cuales podemos pasar la fibra fácilmente para que no haya riesgo de aerosolización. Y también otra técnica que han recomendado es realizar una abertura a la mascarilla quirúrgica por donde va a penetrar la fibra para poder observar, para poder penetrar en las fosas nasales. Y las manipulaciones como retiradas de costras o secreciones deben limitarse si es posible. Y para realizar esta nasofibrolaringoscopía se desaconseja que utilicemos anestésico en spray porque va a generar más aerosoles. Lo que se recomienda es que coloquemos algodones impregnados con este anestésico y lo podemos impregnar con algún vasoconstrictor. Y posteriormente a realizar este procedimiento es muy importante realizar la desinfección con el ácido peracético o hipoclorito de sodio. También al momento de utilizar las cabinas audiológicas, se recomienda que se usen cascos y vibradores con material desechable. Y en pacientes que tengan coronavirus confirmado, deberíamos diferir este procedimiento a menos que fuera alguna situación de emergencia, como ser una hipoacusia súbita, en el cual podríamos vestir al paciente con un gorro quirúrgico, una mascarilla FFP2, una bata desechable y doble guante no quirúrgico, antes de penetrar a la cabina del audio. También se aconseja que durante las pruebas tonales el paciente levante la mano en vez de estar usando el pulsador, que se usen auriculares de inserción. Las pruebas vocales se harán usando una grabación y al finalizar la audiometría se limpiará toda la superficie de la cabina. Si necesitamos informar algo al paciente o darle alguna instrucción, se debe hacer de manera escrita. Y luego de realizar el procedimiento hay que realizar una ventilación de la cabina. Luego, después de cada consulta del paciente otorrinolaringológico, es importante el retiro de todo el material desechable. Luego, la limpieza y desinfección de las superficies y zonas de contacto con el paciente con hipoclorito de sodio al 0.1%, dejando actuar el producto por al menos 2 minutos. Esto puede durar de 2 a 5 minutos. Y la desinfección de alto nivel para los equipos como los endoscopios rígidos y flexibles con hipoclorito de sodio al 10%. Y se recomienda realizar un cribado general de todo paciente otorrinolaringológico que sea candidato a cirugía en el cual la patología lo permita. En el cual vamos a tener que hay una cirugía programada y el paciente no tiene PCR previo. Vamos a hacer el cribado clínico preguntando si el paciente ha tenido fiebre, si ha tenido tos, odinofagia, disgeusia,
anosmia, si ha tenido contacto con pacientes COVID positivos, si tiene alteraciones de rayos X en alguna valoración preoperatoria que presente el paciente. Si este no tiene ninguno de estos positivos, se solicita el PCR. Si este PCR está negativo, debemos solicitar una serología por ELISA. Si esta serología por ELISA tiene inmunoglobulina M baja o una inmunoglobulina G positiva, tenemos que colocarnos una protección intermedia. Si el centro no cuenta con una ELISA, debemos solicitar otro PCR, se recomienda solicitar otro PCR. Y si este es negativo, se recomienda una protección intermedia. Si el PCR es positivo o en la serología detectamos que los anticuerpos inmunoglobulina M se encuentran elevados y tienen una inmunoglobulina G negativa, debemos retrasar también la cirugía hasta que se encuentre la PCR negativa, que esta la vamos a repetir a los 15 días después, o cuando ya los anticuerpos inmunoglobulina M se encuentren negativos, si hay serología en el centro hospitalario. También se recomienda que deberíamos solicitar un estudio de imagen como una rayos X de tórax para observar si el paciente tiene cambios sugestivos de coronavirus, y en caso de que al paciente se le vaya a solicitar alguna tomografía de cuello, también se le podría pedir la inclusión del tórax. También se han visto diferentes niveles de priorización de la cirugía durante la pandemia de coronavirus. Tenemos las de nivel 1A, que son las que son urgentes y tienen que tener una resolución en menos de 24 horas, que son patologías que presenten obstrucción de vía aérea o cuerpos extraños como pilas de botón en nariz, vía aérea u oído, o condiciones de oído medio que amenacen la vida. Las nivel 1B, que son urgentes y tienen una necesidad de cirugía menor de 72 horas, por ejemplo, las epistaxis no controladas, las mastoiditis agudas y otras afecciones de oído medio que no respondieron al tratamiento conservador con la cobertura antibiótica. También en parálisis del nervio facial por trauma o colesteatoma, linfomas con necesidad de biopsia, sepsis de origen en cabeza y cuello que no responde a tratamiento conservador. Ya las de nivel 2 no son urgentes y estas pueden ser diferidas hasta 4 semanas. Por ejemplo, las biopsias por sospecha de malignidad, implantes cocleares post-meningitis, fístulas perilinfáticas, cuerpos extraños orgánicos en el oído, tratamiento de cánceres sinusales con compromiso orbitario, resección oncológica de cáncer de orofaringe, amígdala, lengua con o sin reconstrucción. El nivel 3 son cirugías que podemos postergar hasta 3 meses. Como ser la reparación de fístulas de líquido cefalorraquídeo, los mucoceles sintomáticos, los implantes cocleares en infantes prelinguales, mastoidectomías en patologías oncológicas, tumores de glándulas salivales de alto grado. Y a los de nivel 4, estas son cirugías que pueden ser retrasadas más de 3 meses, como ser el resto de las cirugías de rinología, los colesteatomas, los otitis medias crónicas, timpanoplastías, meatoplastías, los tubos de ventilación, implantes cocleares, fracturas nasales que no estén complicadas y tumores benignos de las glándulas salivales. Ya en el manejo del quirófano, las diferentes medidas que se recomiendan en el quirófano para realizar cirugías de otorrinolaringología están el entorno de presión negativa, que tenga una alta frecuencia de cambios de aire de 25 por hora, el uso del mismo quirófano y la misma máquina de anestesia para todos los pacientes con coronavirus con COVID-19 positivos o alta sospecha. Hay que restringir el número de miembros del equipo quirúrgico, en el cual se recomienda que el procedimiento sea realizado por el personal más calificado, uso de respiradores purificadores de aire, evitar el uso de los microdebridadores, motores de alta resolución como las fresas y los bisturíes eléctricos y ultrasónicos. Además, se recomienda tener buena comunicación con anestesiología para que durante la inducción anestésica lo haga mediante drogas intravenosas en vez de utilizar drogas inhaladas. Y tienen que elegir un tubo endotraqueal cuyo balón ocluya la totalidad de la luz traqueal. Y se recomendaba realizar un lavado y desinfección de la cavidad oral con isodina al 5%. También es muy importante el equipo de protección personal, que en pacientes que sean sospechosos de COVID-19 o que estén confirmados, debemos utilizar un equipo de protección personal nivel 3, en el cual debe consistir en el overol, en
en la careta, en una mascarilla N95, en doble guante y los protectores de las botitas, que deben ser impermeables también. Y aquí podemos observar una de cómo colocarse el equipo de protección personal nivel 3. Traje de buzo. Componente del equipo. Traje de una sola pieza con gorro y zapateras incorporadas. Gafas protectoras, mascarilla N95, un par de guantes de látex y un par de guantes de nitrilo. Identifique un área limpia donde se colocará el traje. Revise que el equipo esté completo, limpio, sin alteraciones y que sea de su talla. Debe retirar los objetos personales como anillos, reloj, aretes, cadenas y teléfono celular que puedan interferir en el procedimiento. Si tiene cabello largo, debe recogerlo con una banda delgada y cola baja. Antes de colocarse el traje, debe desinfectar las manos con hipoclorito de sodio al 0.05% o con alcohol gel, aplicando la técnica de lavado de manos de 5 pasos. Comience por abrir la cremallera. Inserte un pie en la zapatera que viene cosida al traje, luego el segundo pie y vaya subiéndolo hasta colocar un brazo en cada manga. Cierre completamente. Para colocarse la mascarilla N95, sujétela en la mano por la parte externa, con las bandas elásticas hacia abajo. Ubíquela sobre la nariz y la boca. Deslice la banda elástica superior sobre su cabeza, para que quede arriba del pabellón de la oreja. Posteriormente, deslice la banda inferior sobre la cabeza. Debe quedar abajo del lóbulo de la oreja. Presione con los dedos índices a ambos lados del tabique nasal para que quede bien ajustada. Luego sople al interior y si hay salida de aire, ajuste de nuevo y repita el ejercicio. Continúe con las gafas protectoras, deslizando la banda elástica por encima de su cabeza. Asegure el campo visual, ajustando la banda por encima del pabellón de la oreja. Suba el gorro del traje. Ajústelo para asegurar la visibilidad sin alarlo hacia atrás. Un compañero debe colocarle su nombre visible en el frente del traje para que se pueda identificar a la persona que lo está utilizando. Cálcese el primer par de guantes de látex, estirándolos hacia arriba de la muñeca. Deben quedar por debajo de la manga del traje. Coloque el segundo par de guantes de nitrilo. Estírelos hacia arriba de la muñeca. Y asegúrese que queden sobre la manga del traje. Ha finalizado la colocación del traje. Pasos para el retiro del equipo de protección personal traje de buzo. Si se cuenta con cabina de desinfección, antes de retirarse el equipo de protección personal, debe pasar a la cabina para recibir rocío de solución química durante 30 segundos. Al salir, esperar 5 minutos para iniciar el retiro del traje. Diríjase al lugar destinado para retiro del equipo de protección personal. Debe quedar visible por otra persona que verifique el retiro correcto.
Desinfecte las manos enguantadas con hipoclorito de sodio al 0.5%, cumpliendo la técnica de lavado de manos de 5 pasos. Retire el primer par de guantes de nitrilo, asegurándose de no hacer contacto con el primer par de guantes que se colocó. Estire la superficie externa del guante, deslice hacia el pulpejo de los dedos y coloque en la bolsa roja de desechos bioinfecciosos. Desinfecte las manos enguantadas con hipoclorito de sodio al 0.5%, cumpliendo la técnica de lavado de manos de 5 pasos. Para quitarse el gorro del traje, hálelo suavemente hacia arriba y hacia atrás. Desinfecte las manos enguantadas con hipoclorito de sodio al 0.5%, cumpliendo la técnica de lavado de manos de 5 pasos. Para iniciar el retiro del traje, estire el cuello hacia atrás y con la mano ubique la cremallera desde la parte inferior, subiendo lentamente hasta el carrete y proceda a abrirla. Agarre el traje de la parte de atrás y los costados a la altura de la espalda y bájelo. Apóyese con los pies para retirarlo sin quitar el par de guantes de látex. Luego, por la parte interna del traje, dóblelo con movimientos envolventes y descarte en la bolsa roja de desechos bioinfecciosos. Desinfecte las manos enguantadas con hipoclorito de sodio al 0.5%, cumpliendo la técnica de lavado de manos de 5 pasos. Retire las gafas protectoras. Tómelas con ambas manos de los laterales. Estire el sujetador hacia adelante, manteniendo la posición de la cabeza. Luego súbalas sobre la cabeza e incline el rostro hacia abajo para retirarlas fácilmente. Colóquelas en un recipiente con hipoclorito de sodio al 0.5%, destinado para material reutilizable. Desinfecte las manos enguantadas con hipoclorito de sodio al 0.5%, cumpliendo la técnica de lavado de manos de 5 pasos. Retire la mascarilla tomándola con una mano. Estire las bandas elásticas hacia adelante, manteniendo la posición de la cabeza. Luego súbala sobre la cabeza e incline su rostro hacia abajo para retirarla fácilmente. Desinfecte las manos enguantadas con hipoclorito de sodio al 0.5%, cumpliendo la técnica de lavado de manos de 5 pasos. Para retirar el primer par de guantes que se colocó, estire la superficie externa y deslice hacia el pulpejo de los dedos. Deposítelos en bolsa de desechos bioinfecciosos. Finalmente, desinfecte las manos con hipoclorito de sodio al 0.05%, cumpliendo la técnica de lavado de manos de 5 pasos. Bueno, y hablando acerca de un reporte de caso del 24 de agosto, que se reportó el primer caso de reinfección por COVID-19, en el cual se trataba de un paciente de 33 años que en marzo había sido infectado por coronavirus y estuvo ingresado durante 21 días en el hospital de Hong Kong, donde a su egreso se le realizaron 2 pruebas, las cuales salían negativas. Y 4 meses y medio después, cuando viajó a España y regresó a Hong Kong, siempre se les realiza pruebas para determinar su infectividad. Se le realizó la prueba de coronavirus, la cual volvió a salir positiva, y los niveles se encontraban elevados cuando le realizaron el ELISA. Entonces se determinó que se trataba de un caso de reinfección por coronavirus. Y se están formulando la hipótesis de que los pacientes que han presentado una forma leve del coronavirus tienen tendencia a producir una inmunidad de menor duración.
Y como conclusiones, es importante considerar durante la pandemia de COVID-19 a todo paciente como sospechoso y adoptar todas las medidas de bioseguridad. En la práctica de otorrinolaringología se aconseja el uso de equipo de protección personal completo debido a que se realizan múltiples procedimientos con riesgo de aerosolización. Y es importante realizar el cribado general de COVID-19 a todo paciente que será sometido a cirugía de vía aerodigestiva si su patología lo permite. Y esto sería todo. Gracias.